Muy buenas a todos los hermanos, pastores, amigos que están viendo este video. Seguimos en la enseñanza del libro de Apocalipsis. Vamos ahora por la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Pero antes de entrar en el mensaje expositivo, en la enseñanza expositiva, quisiera dar un enfoque de las tres maneras que podemos ver cuando estamos estudiando la escritura, en este caso el libro de Apocalipsis, la tercera iglesia, que es Pérgamo. Y esta iglesia, como es a través hablando escatológicamente, tiene que ver del año 312 al año 606. Ahora, la primera forma de poder estudiar la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y para redarguir. Ahora, la primera manera de estudiar la Biblia es que cuando yo leo la Biblia, cualquier parte de la Biblia, Dios me está hablando de mi vida. Sería la primera manera. En este caso, la iglesia de Pérgamo, vamos a leer algunos textos y eso tiene que ver con mi vida, cómo yo aplico eso a mi vida. Ahora, la segunda parte, podemos ver la parte del fondo histórico. Pérgamo fue una iglesia que existió, una iglesia que Juan le escribió al ángel de la iglesia. Y la tercera manera en que podemos enfocar la enseñanza es a través de los tiempos. Ya le he enseñado que el libro de la primera iglesia de Éfeso corresponde del año 313 al año 176 aproximadamente. Y así sucesivamente, a que estamos ahorita en la actualidad en la iglesia de la Odisea. Nosotros en un sentido pues somos laodiceanos, apocalípticamente hablando. Ahora vamos a entrar ahorita de lleno, leyendo de una manera expositiva, texto por texto, y ir absorbiendo estas grandes verdades que nos enseña el libro de Apocalipsis. De pronto nos vamos a detener alguna parte de algún versículo del libro de Apocalipsis, de pronto para que surjan algunas grandes verdades que están establecidas allí y se desarrollan a través de los tiempos. Ahora el versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Ya sabemos que Juan le está escribiendo al ángel de la iglesia, al siervo, al pastor en este caso, que estaba allí en esta iglesia de Pérgamo. Ya sabemos que existían muchas iglesias, pero Dios escogió 7 iglesias para desarrollar un mensaje a través de los tiempos. Ahora, esta frase cuando habla de la espada de dos filos, algunos interpretan que la espada de dos filos quiere decir que cuando el expositor de la palabra está dando el mensaje, está mandando el filo para los oyentes, pero también se aplica de una manera muy subjetiva y colectiva. Otros también lo interpretan de que la espada de doble filo se está refiriendo al Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Juan capítulo 1, creo que el versículo 18 dice que la ley vino por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces allí está la espada de doble filo. Claro que la Biblia tiene 3 tiempos. Está el Antiguo Testamento, está la parte intertestamentaria, que está hablando acerca de los 400 años de silencio, y está el Nuevo Testamento. Pero cuando se habla aquí la espada de dos filos, es posible que está refiriendo al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Ahora, seguimos leyendo allí. Yo conozco tus obras, y casi a todas las iglesias que escribe Juan, yo conozco tus obras. Dios conoce la obra actualmente de cada denominación, de cada iglesia local. Dios conoce las obras, o sea, a Dios no se le puede engañar. Y dice, yo conozco tus obras, y dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bueno, esta parte, cuando dice el trono de Satanás, por ahí me han llamado algunos hermanos, me han dado mensajes a mi celular, haciéndome preguntas en cuanto a lo que hablamos en la primera iglesia de Éfeso, porque está hablando acerca de la sinagoga de Satanás, y yo estaba explicando algo, que la sinagoga de Satanás dentro de la sinagoga de Cristo, o la iglesia satánica dentro de la iglesia de Cristo. Así lo dice el libro de Apocalipsis. Ahora bien, yo quiero dar para poder explicar un poquito más allá de lo que es la sinagoga de Satanás dentro de la sinagoga de Cristo. Mateo capítulo 13
nos habla acerca de aquel hombre que metió cizaña dentro del cultivo de trigo. Y cuando vinieron los segadores a arrancar el trigo, el jefe le dice, no, déjelo, es mejor que crezca la cizaña junto al trigo, porque si usted arranca la cizaña, puede arrancar también el trigo, entonces déjelo crecer juntos. Hoy en día también es igual, dentro de la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, la iglesia pura, también está la cizaña, y eso es lo que corresponde al texto que leímos en Éfeso, de la sinagoga de Satanás dentro de la sinagoga de Cristo, que hoy a nivel mundial se está viendo. Por ejemplo, hoy por hoy, y yo creo que para usted no es raro esto, que en los Estados Unidos hay denominaciones que están aceptando, denominaciones evangélicas cristianas, están aceptando el matrimonio entre los gays. O sea, se puede casar un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Y denominaciones, no digo yo no digo el nombre por cuestiones de ética, pero hoy por hoy, en la actualidad, estas denominaciones están aceptando el matrimonio entre los homosexuales. La sinagoga de Satanás dentro de la sinagoga de Cristo. Ve cómo la palabra de Dios se cumple. Y así hay otras objeciones y otras cosas que podemos ver a través de los tiempos, aún en la actualidad. Veamos lo que dice el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar, hablando de la doctrina de Balaán. Y Balac, pues, el rey que quería que Balaán maldijese al pueblo de Israel. Entonces aquí vemos los trucos, los engaños que hace Balaán porque no podía maldecir al pueblo de Israel, porque es el pueblo de Dios, y no lo podía maldecir por cuestiones de obediencia, por un poquito de pronto de temor hacia las cosas de Dios. Pero él buscó las maneras con trampas, con astucias humanas, y los indujo a que los hijos de Israel se casaran, fornicaran con las mujeres paganas, y introdujo otra serie de cosas paganas dentro del pueblo de Israel. O sea, en otra palabra, estaba la sinagoga de Satanás dentro de la sinagoga de Cristo, o la iglesia del desierto, que es el pueblo de Israel. Entonces es algo que se ha entretejido también a través de los tiempos. Se busca la manera de engañar al pueblo de Israel, a la iglesia de Cristo hoy también, hoy por hoy. Ahora, hoy en día han salido cualquier cantidad de doctrinas extrañas. En unos años antes de Cristo salió los grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, pero uno de ellos tuvo unos escritos de unos volúmenes que escribió acerca de 14 volúmenes acerca de la metafísica y el gnosticismo, especialmente la parte de metafísica, donde se habla mucho de la confesión. Y esto de la confesión positiva se introdujo, hoy por hoy se ha introducido a través de los tiempos, claro está, hoy por hoy más aún, se ha introducido dentro de las Sagradas Escrituras y se ha introducido en el pueblo cristiano. O sea, hacen ver que salen de las Sagradas Escrituras, eso es lo que me estoy refiriendo. Pero en realidad eso viene de los 14 volúmenes que escribió estos filósofos. La confesión, que decreto, que anulo. Todas estas series de palabras se han introducido dentro del Evangelio. Entonces, yo creo que Pablo estaría mal. A veces queremos ser más espirituales que Pablo o más cristianos que Cristo. Porque si vamos a la palabra del Señor, Pablo dice que dejó a Timoteo enfermo y le dice, tómate tu vino para tu frecuente enfermedad del estómago. Entonces por ese lado estaba mal. O le di a Trofimo, lo dejé enfermo en Mileto, dice la palabra. O sea, estás confesando algo que no es el deber ser. Y así sucesivamente vemos que allí está desarrollándose también el trono de Satanás, o sea, el mundo metiéndose en la iglesia. Y allí en Pérgamo,
también se desarrolló la historia de la medicina. También se adoraban las serpientes, y aún había mucho pueblo cristiano que creía en estas partes, estas creencias, que al tocar una serpiente podía ser sanos. Eso se creía allí en la iglesia de Pérgamo, por eso se habla del trono de Satanás. Y allí hay una cantidad de dioses que existían allí. Por ejemplo, estaba el dios Astaroth, Moloch, Dagón, Zeus, que al Zeus se le edificó un altar. Y también estaba Esculapio, que es el dios de la curación y de la medicina. No sé si ustedes han visto en el símbolo que emplean la medicina, los médicos, un asta y dos serpientes enrolladas. Bueno, eso vino de allí, ¿sí? De las dos serpientes. Pero si vamos a la Biblia, bueno, algunos satanizan esto, pero en realidad dice Juan 3:14, que así como Moisés levantó en el desierto la serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea también levantado. Y el que miraba la serpiente de bronce en el Antiguo Testamento, pues eran sanados. Ahora, hoy en día nosotros como cristianos ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto es lo que se está viendo hoy en día. Ahora, también había otros dioses que se desarrollaban allí, que ellos adoraban mucho a lo que eran los gobernantes. Y esta doctrina de adorar a los gobernantes se ha visto hoy en día en muchas partes del mundo, esta trono de Satanás. Por ejemplo, en Alemania, con Adolfo Hitler, bueno, los alemanes adoran a Adolfo Hitler. Y eso de oración a los políticos, a los que han sido reyes, a los que han sido líderes políticos, eso se desarrolló allí, se desarrolló en Pérgamo. Y hoy por hoy, aparte de los alemanes que adoran a Adolfo Hitler, otras partes adoran a sus gobernantes. Eso es algo que se ha desarrollado a nivel mundial, donde ya le hacen altares a ciertos gobernantes que han sido presidentes, y eso es adorar ídolos. Ahora, también se puede tener la adoración de muchas formas, ¿sí? Se puede, un ídolo puede ser toda una cosa, también puede ser un lugar, también puede ser el tiempo. Por ejemplo, en México, la adoración de los muertos, ¿sí? El Día de los Muertos es un día muy significativo, especialmente para los mexicanos, aquí en Venezuela también, claro está. Pero la idolatría se ha metido poco a poco aún dentro del mismo pueblo cristiano. El trono de Satanás o la sinagoga de Satanás metido dentro de la iglesia de Cristo. Por eso que buscamos nosotros la sana doctrina. Yo respeto mucho cuando se trata no de adorar, sino de cuando hay líderes cristianos. Está bien, hay líderes, héroes de la fe, ¿no? Martín Lutero fue un hombre que en el año 1517 él fue el que impulsó la reforma protestante, y hoy en día hay iglesias luteranas. Por ejemplo, el metodismo, el fundador fue Juan Wesley, ¿sí? El fundador de los mormones fue José Smith, el de los adventistas, Elena de White. Pero lo que quiero decir es que ellos siempre tratan de como idolatrar, no que sea malo de recordar esos hombres de Dios, pero el asunto es de no idolatrar, porque es mejor, no sería nuestro vocabulario decir lo que la Biblia dice. Sabe que uno de los personajes que yo siempre he mirado a través de los tiempos, un siervo de Dios, aunque es criticado por ser ecuménico y cosas así, fue el hermano Billy Graham, que fue un gran evangelista en los Estados Unidos. El hombre, cuando enseñaba o predicaba, decía: lo que la Biblia me enseña, lo que la Biblia dice. Y eso es algo, debe ser caracterizado por todos los siervos del Señor. No que el fundador tal lo dijo así, porque ya entramos en un sistema más bien de idolatría, ¿no? O melatría, se dice en la oración hacia el hombre. Bueno, seguimos aquí adelante en el versículo 14, ¿no? Versículo 14, 15, disculpe, vamos al versículo 15, dice: y también tienes a lo que retiene la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco.
se ha metido, aparte que se ha metido la idolatría, se ha metido todas estas doctrinas, la metafísica dentro de la iglesia del Señor, también la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué es esa doctrina de los nicolaitas? Bueno, en Hechos, el libro de los Hechos está hablando acerca de problema que existió también en la iglesia de Éfeso. Eso como que se fue extendiendo poco a poco a nivel mundial, y es querer meter el misticismo, lo que hoy se denomina la parapsicología moderna, ¿no?, que se ha metido poco a poco dentro de la iglesia cristiana. Entonces, de una manera muy ignorante se va metiendo, y los cristianos tienen la práctica de la doctrina de los nicolaitas. Yo aborrezco la obra de los nicolaitas, le dice a la iglesia de Éfeso. Es decir, la iglesia cristiana debe amar, por ejemplo, a los homosexuales, debemos llamar a los homosexuales y a las lesbianas, pero no amamos lo que ellos practican. Eso, las obras que ellos hacen no las amamos, porque son seres humanos y tienen derecho a tener una conversión, tienen derecho a tener un medio de que se acerquen a Cristo y lo acepten como su único, suficiente Salvador. Pero hoy se ha metido también poco a poco la doctrina de los nicolaitas, el caciquismo que hablamos la otra vez, donde lo que funciona dentro de aquel entonces y hoy en día también es que el caciquismo, ¿no?, el pastor es el presidente, la esposa es la tesorera, la hija es la secretaria, el yerno es el primer vocal, la tía es la otra segunda vocal, el otro tío el tercer vocal, todo un caciquismo, y todo funciona dentro de un sistema de familia. Eso no es bíblico hacerlo. Claro, cuando hay casos que se toca, pero en cuanto dependa de vosotros, como dice la palabra, pues hay que buscar la manera, la obra de Dios, siempre a la manera de Dios. ¿Cómo se debería llevar el arca del pacto? A la manera de Dios. ¿Quiénes debían llevar? Los levitas, no los filisteos ni los amorreos, no. La obra de Dios a la manera de Dios. La doctrina bíblica a la manera como se enseña en la palabra del Señor. Bueno, seguimos aquí lo que nos enseña la palabra del Señor y la idolatría. Una de las cosas que sí Dios aborrece y ha aborrecido a través de los tiempos, es más, en Éxodo capítulo 20 habla acerca de que no te harás imagen de lo que está arriba, ni abajo, ni debajo de la tierra. La idolatría Dios la ha aborrecido a través de todos los tiempos. ¿Y qué es lo que hay siempre detrás de una imagen? Según la Biblia están los demonios, y los demonios pues engañan a la gente. Por eso dice Pablo a los Corintios: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces hoy en día la idolatría se ha metido, y poco a poco, y como uno de los enemigos del cristiano, aparte que siempre hemos dicho a través de los tiempos, el pueblo cristiano, que el enemigo es el mundo, la carne y Satanás. Pero el cuarto enemigo es tremendo, que es la ignorancia. Por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido, dice Oseas 4:6. Entonces la ignorancia es tremenda, y yo creo que para eso está el conocimiento, la palabra. Por eso existían las tres bibliotecas más grandes del mundo, que Alejandría, Pérgamo y Éfeso. Y entre ellas mías habían problemas, entre ellas mías porque habían los celos. No, nosotros somos los mejores del mundo, y en realidad que la mejor biblioteca que existía en ese entonces, la mejor del mundo, era la biblioteca de Alejandría. El conocimiento es muy importante, claro. Hoy en día tenemos que ser equilibrados, ¿no?, porque muchos se van a la parte del conocimiento, pura teología, pero dejan la parte espiritual. Entonces todo es un equilibrio en la vida cristiana. Cristo es sabiduría, pero Cristo también es poder de Dios para salvación. Entonces también hace falta la integración, el conocimiento y la búsqueda de Dios. Bueno, seguimos en el siguiente texto bíblico. En este caso nos corresponde el versículo 16. Versículo 16. Dice así: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ya sabemos que la espada de la boca se refiere a la palabra de Dios. Por tanto, arrepiéntate, le está diciendo el Señor a la iglesia de Pérgamo. Arrepiéntase. Y esto tiene un contexto, la palabra de arrepentirse, porque es una palabra que es cambio de mente, metanoía en el hebreo. Ahora, hay un texto bíblico, dice: y Jehová se arrepintió.
Siempre en algunas partes la Biblia lo dice, y Jehová se arrepintió. Pero aquí no podemos meter esta palabra de metanoía, sino nachán, porque cuando dice que Jehová se arrepintió, lo que quiere decir el texto bíblico es que le dolió de haber hecho esto o lo otro, de haber creado al hombre, le dolió, sintió dolor en su corazón, cuando se refiere a Dios. Ahora, cuando se refiere al hombre, la palabra arrepentimiento tiene que ver con el cambio de mente. Por eso Pablo le dice a los Romanos, capítulo 12, especialmente el versículo 2, dice que debemos transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Necesitamos, como pueblo cristianos, cambiar de mente en muchas cosas. Por muchos años de pronto hemos seguido ciertas cosas que no le agradan a Dios, o ciertas costumbres, o ciertas doctrinas, pero yo creo que hemos de cambiar de mentalidad. Debemos de arrepentirnos como dice aquí Juan a la iglesia de Pérgamo, arrepiéntase, porque tenía muchas cosas, es lo que llama un sincretismo religioso, un sancocho había allí, creían aquello, metían aquello, entonces ya era algo que ya no era una iglesia pura, sino muchos problemas había en esta iglesia de Pérgamo. Seguimos ahora con el versículo 17, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, esto es algo interesante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vean que está escrito con E mayúscula. Está hablando acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ministra a todas las iglesias. Es un mensaje de pronto muy diferente, pero cada iglesia local, o a la iglesia universal, o a la iglesia donde se está desarrollando en cualquier parte del mundo, Dios tiene un mensaje especial. Lo que pasa es que algunos hacen caso omiso cuando Dios le da un mensaje. Entonces, ahí donde tiene que tener uno el discernimiento de espíritu, cuando Dios va a tratar con cada uno de nosotros. Ahora, dice algo muy interesante: al que venciere daré a comer del maná escondido. El maná escondido, pues, claro está, el maná se está refiriendo a Cristo, pero también se está refiriendo a la palabra del Señor. Cosas que ojo no vio ni digo yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios revela su palabra o nos da iluminación para entender estos 66 libros que Dios nos ha dado en nuestras manos. Pero sigue diciendo allí Juan a la iglesia de Pérgamo, dice: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Una piedrecita blanca. Bueno, esto pues podemos explicarlo a manera de la cultura en aquel entonces, y esto tiene que ver mucho con la palabra redención, que redención tiene tres palabras griegas, que es agorazo, hexagorazo y lutro. Agorazo, pues cuando se compra al esclavo; hexagorazo, cuando se saca del mercado; y lutro, cuando se deja libre. Entonces, después que el esclavo es comprado en el mercado, que esto tiene que ver con la palabra redención, es comprado en el mercado y sacado de allí, bueno, va y trabaja por cierto tiempo, como determina la ley en el Antiguo Testamento, 7 años, y si él quiere seguir con su amo, está bien. Si quiere ser libre, es libre. Entonces, pues si dice: no, yo quiero seguir con usted porque usted me trató bien, y es libre, porque la ley lo manda así. Entonces le doraban aquí la oreja, un tipo piercing, y entonces ya eso indicaba que era propiedad del esclavo, pero era propiedad del amo, pero era libre. Ahora, en algunas ocasiones, como no tenía nombre, entonces había una piedra blanca, entonces allí el amo le colocaba el nombre, entonces como tipo la cédula de identidad. Si llegaba a un sitio y usted quién es, y querían: mire, tengo mi nombre, yo soy de fulanito de tal. Ahí donde Pablo se refiere también, cuando Pablo, la mayoría de las epístolas, ¿no?, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, o Pablo, esclavo de Jesucristo. Entonces, yo tengo esa piedrecita blanca, porque mi nombre es Darío, y yo pertenezco a Cristo. Yo soy esclavo de Cristo. Y la mayoría de las epístolas del apóstol Pablo casi nunca se hace llamar apóstol, sino Pablo, siervo de Jesucristo.
Pablo, esclavo de Jesucristo. Qué bonito eso, ¿no? Que somos esclavos del Señor. Dios no es la lámpara de Aladino, como algunos lo pretenden, ¿no? Dentro de la doctrina esa que enseñaban los filósofos, ¿no? Que era como decir la lámpara de Aladino, la frotaban y salía el genio y como si Dios es así, o sea, hay que frotar la lámpara y bueno, usted tiene que hacer lo que yo le diga. No, nosotros somos sus esclavos, Él es nuestro amo y obedecemos al Señor en todas las cosas. Por eso, qué hermoso es saber que somos de Cristo. Darío, siervo de Jesucristo. Aquí el hermano Juan Carlos, siervo de Jesucristo, porque le pertenecemos a Él. Y dice la Biblia que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces le pertenecemos al Señor. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Bueno, que Dios me les siga bendiciendo, hermanos y amigos. Cualquier curiosidad o cualquier interrogante, cualquier duda, pues de pronto me puede enviar un mensajito y con mucho gusto, así como los hermanos tenían la duda de la sinagoga de Satanás, que se lo expliqué, que eso con un texto sin contexto, un pretexto, eso se está refiriendo de la sinagoga de Satanás, con lo que le hablé de Mateo capítulo 13, creo que el versículo 24, donde habla del trigo y la cizaña. Eso tiene una gran connotación allí. Que Dios me le siga bendiciendo de gran manera. Bendiciones.